Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El Congreso está por terminar su primer periodo de sesiones ordinarias y hoy queremos hablar sobre cuál es el saldo de estos meses de trabajo del actual Congreso. Y para ello contamos con dos expertos, dos personas que le dan seguimiento a este tipo de temas, y es María del Carmen Aceña y Douglas González. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. María del Carmen, quisiera iniciar con usted. ¿Cuál es la evaluación que hace de esta 10ª legislatura? ¿Cuál es lo positivo o lo negativo? Bueno, yo creo que hay que ver el contexto, ¿verdad? Es una nueva legislatura, una bancada oficial que deja de ser bancada y no puede ocupar cargos dentro del Congreso, y pues también muchos bloques, ¿verdad? Estamos hablando de 17 bloques. Sin embargo, lograron pues al principio ponerse de acuerdo y tener pues un presidente y una junta directiva. Considero que pues han aprobado 12 decretos, algunos sustantivos, muy pocos. La asistencia fue bastante buena. De verdad que nosotros que seguimos la asistencia de los diputados, vemos que hubo bastante asistencia, pero lo que hace falta siempre, Paul, es una visión hacia dónde va el país para que el Congreso tenga una agenda legislativa que apoye esa visión de desarrollo. Porque lo que vimos es que se sacaban iniciativas anteriores, las iniciativas no llenan ni siquiera los requisitos de ley, que es el procedimiento, un estudio técnico, un estudio financiero. Entonces, se convierte en digamos, en un como poporopo, ¿verdad? Que suena, 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 pero no tiene un cauce hacia dónde estamos llevando a nivel de legislación al país. Creo que todos hemos aprendido, definitivamente, pues nosotros lo que vemos es que hay orden, ¿verdad? Pero también falta un elemento crucial, y ahí pues me podrá pues acorpar con el tema, que lo que hace falta son iniciativas bien hechas. Iniciativas primero y después iniciativas bien hechas que realmente sean cambios que requiere el país para modernizarlo. Necesitamos modernizar el país porque ya nos quedamos obsoletos en nuestras compras, en nuestro recurso humano, en nuestra infraestructura, y entonces necesitamos tener esa visión de modernización del país y empezar a legislar en función de esa visión. Douglas, ¿cómo comparar esta nueva legislatura con la anterior? Porque al final pareciera que estamos teniendo una nueva dinámica en cuanto a la discusión que se da en el Congreso, en cuanto a las iniciativas que se están conociendo, que entendemos que en la legislatura anterior pues simplemente se archivaban muchas de las propuestas que se hacían desde distintos bloques legislativos, mientras que ahora pareciera que la consigna es liberar esa presa de propuestas legislativas, lo cual da la impresión de lo que mencionaba María del Carmen, que es pues una olla de poporopos, ¿no? Saliendo muchas iniciativas, pero ¿cómo evaluar esa nueva dinámica con respecto a la anterior? Yo creo que hay que entender que esta mitad de periodo legislativo de este año, estos primeros 6 meses, 5 casi efectivos, han marcado varias dinámicas. Yo veo, por lo menos veo a 3 congresos completamente diferentes. Uno es el de la efímera presidencia de Samuel Pérez, pero significativa, porque al final es la que le permite darle posesión al presidente de la República y hacer o materializar lo que los guatemaltecos decidimos en las urnas. Esa creo que es la primera. Luego viene la presidencia de Neri Ramos en sus primeros 3 meses, tal vez. Se ve una votación bastante consistente de esta coalición que acuerpa al gobierno. De hecho, Neri Ramos llega con bastantes más votos que Samuel. Samuel logra 92 votos y Neri Ramos 104, si no mal recuerdo. Y eso ya da una muestra digamos, del nivel de amplitud que se había logrado con Neri Ramos. Sin embargo, ya entrado la mitad de este periodo, empezaron a verse ciertas fisuras adentro de la alianza, y quizá la primera votación que fue emblemática fue la de la queda de los bomberos, la de Azombom, si recuerdan,
La ampliación del presupuesto para los bomberos, eso ya dividió el voto, ahí se ve una fractura ya de las votaciones y a partir de ese momento vienen las tres grandes o dos grandes derrotas, una es la del estado de calamidad y la otra es pues esta más reciente de la fiscal general. Es cierto, hay que rescatar que se han dado incluso más iniciativas que en los últimos 2 años de Alan Rodríguez y que los incentivos han cambiado. Digamos, ahora no sabemos de negociaciones bajo la mesa en donde se les entregue dinero a los diputados, por ejemplo, que yo creo que eso en sí mismo modifica la dinámica del Congreso. En algunas cosas será mucho más lento porque al no haber ese lubricante que había antes de esa maquinaria de corrupción, pues eso los obliga a la naturaleza de la política, que es dialogar y a veces está de acuerdo y a veces no. Pero yo subrayaría que ese cambio que mencionas, Paul, que lo mencionas muy bien, tiene fundamentalmente sus raíces en que cambiaron los incentivos. Y al cambiar los incentivos, pues obviamente los actores cambian y tienen un proceso de adaptación, ¿verdad? Algunos todavía no se han adaptado y están esperando prebendas y otros pues están en su proceso de entender de la nueva dinámica que les está marcando el Congreso. María del Carmen, esa nueva dinámica que se está dando dentro del Congreso, pues también tiene sus desventajas, porque el Ejecutivo ya no tiene la misma influencia que tenían los ejecutivos anteriores. Y en la línea de lo que usted mencionaba, de que se necesita una visión para darle cierta dirección a las acciones dentro del Congreso, ¿cómo podría resolverse, digamos, ese aparente caos que está reinando en el Congreso con esta nueva dinámica y este nuevo contexto? Yo creo que hay dos caminos. El primero es que en política siempre se negocia. Lo que debemos de dejar de hacer es transar. ¿Y cómo se puede negociar? Pues obviamente, por ejemplo, un diputado de un distrito requiere de ciertas obras. Si estas obras están entre el Sistema Nacional de Inversión y tienen dictamen favorable, pues esas son las obras que se pueden hacer. Eso no tiene nada de problema si usted negocia y va como parte de su plan. Lo que no queremos es que por un voto de una ley se le recompense con obras o con personal o con recursos financieros a los diputados. Entonces yo creo que se puede negociar políticamente sin transar. Eso va a tomar tiempo porque ya están acostumbrados al otro modelo o a la otra dinámica, pero yo creo que muchos diputados que ahora están porque quieren hacer un cambio. Entonces, tiene que establecerse cómo se va a negociar, qué se va a negociar, pero siempre es importante establecer esa visión hacia dónde vamos. Yo creo que una visión importante es la modernización del país, porque nos hemos quedado estancados en todo. ¿Verdad? Podemos ver los clavos que tenemos en infraestructura, los problemas que tenemos en educación y salud, y lo que nosotros hemos visualizado es que muchos de los problemas tienen que ver con los sistemas de contrataciones y los sistemas de contrataciones del personal, ¿verdad? Por ejemplo, todo este tema de los pactos colectivos, cómo prácticamente eliminó el mérito de las instituciones. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y hay mucha forma de negociar, pero hay que aprenderlo a hacer. Y aquí viene la segunda parte que quería mencionar, que cuando uno hace cosas como presidente, hay una percepción de que el presidente tiene más poder de lo que uno cree, pero no es real. El poder lo tienen los diputados. Y creo que en dos oportunidades hemos visto que los diputados, si ellos no están anuentes, no, pues prácticamente no apoyan al presidente. Uno fue el estado de calamidad, que a mi criterio fue hasta casi que una trampa que le hicieron al presidente porque ellos mismos le piden el estado de calamidad y luego pues ellos mismos deciden que no, ¿verdad? Y el segundo fue cómo abruptamente el presidente presenta esta iniciativa de ley, eh, posiblemente sin haberlo consensuado con algunas de las bancadas para tener por lo menos los 107 votos que necesitaba, ¿verdad? Entonces, las negociaciones políticas tienen que aprenderse a hacer. Posiblemente los operadores que actualmente tiene el presidente, pues habrá que evaluarlos y aumentar el número de operadores para que negocien. Y ojo, ¿verdad? Que
hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque cuando los operadores políticos se prenden de las redes y empiezan como a descalificar a personas o a instituciones, al final eso no es una negociación, porque aquí no es de quién gana o quién pierde, aquí es que el país gane. Entonces, aprender a negociar. Douglas, ¿qué posibilidades hay de retomar esa buena voluntad que al parecer había en el Congreso para pasar ciertas leyes luego de estos desencuentros que se han dado? Y hablemos, por ejemplo, de una ley en específico que ya María del Carmen mencionaba, el tema de infraestructura. Esa ley, pues básicamente parece que fue archivada y es una ley importante porque es básicamente cambiar el modelo de cómo han operado históricamente la infraestructura en el país. ¿Cómo lograr esos mejores resultados en el Congreso y tener una mejor voluntad para poder impulsar los cambios? Parto de la base de cómo terminó el Congreso este periodo de receso. Y lo que uno ve es un Congreso distanciado del Ejecutivo. No asistieron a las últimas sesiones y ni siquiera este lunes asistieron a la sesión de jefes de bloque. Es decir, prácticamente estaban como cuando aquel partido están pidiendo el tiempo que termine, ¿verdad? Para irse al descanso y regresar en el segundo tiempo. No sabemos cómo serán esas charlas de los técnicos, lo que sí sabemos es que, y lo dijo María del Carmen al inicio, es que falta un poco, falta iniciativa, falta una visión clara y estratégica de parte del Ejecutivo, que tenga claras las prioridades y tenga claras las batallas por las que se las quiere jugar, ¿verdad? Esa parte no la veo todavía y obviamente eso lo reciben los diputados al percibir cierta desorganización y sobre todo improvisación, pues la respuesta de ellos es obviamente replegarse, pues no tiene claridad el Ejecutivo todavía de qué quiere. Uno hubiera preferido, siempre uno dice que el momento de mayor popularidad del presidente es el día que toma posesión. Y a partir de ahí, pues se le da vuelta al reloj de arena y empieza a perder su popularidad, ¿verdad? Por eso es que los presidentes en sus iniciativas al inicio de su gestión es cuando lanzan la iniciativa por la que se los quiere jugar, ¿verdad? Al estilo Milei, su ómnibus. Entonces estamos todavía esperando ese ómnibus que mande el Ejecutivo sobre qué reformas y sobre la reforma en particular de infraestructura. Me parece que con algunos cambios podría pasar. Veo que hay un valladar allí porque entiendo que la visión que traen ciertos grupos de este nuevo Congreso y particularmente de Semilla es una objeción por las CIAs obligatorias que se dan al sector privado dentro de instituciones públicas. Y la ley de infraestructura trae también esta temática. Hay una iniciativa del mismo Samuel Pérez para quitarla de las bancas oficiales a miembros del CACIF, del sector privado. Entonces pensaría yo que esto le hace un contraargumento a esta ley. Probablemente con una revisión de ese tipo podría pasar más fácilmente. María del Carmen, hablemos de la más reciente propuesta que se tiene desde el Ejecutivo hacia el Congreso, que es la ampliación presupuestaria, eh, que son más de 14.000 millones de quetzales. ¿Qué probabilidad, qué posibilidad tiene esta ampliación presupuestaria de pasar en el Congreso? Sobre todo porque se reinician actividades en agosto y ya para entonces debería estarse hablando o preparando el proyecto de presupuesto para el 2025. ¿Es oportuna esta ampliación presupuestaria? ¿Cuál es su visión? Yo creo que llegaron tarde, ¿verdad? Estos cambios, yo creo que la decisión de la CC de dejar el presupuesto anterior era una gran oportunidad para que los equipos del presidente se pusieran a trabajar desde ese día para hacer una contrapropuesta del presupuesto, pero eso no sucedió. Entonces, yo creo que llega tarde, llega prácticamente el día que termina el primer periodo de sesiones. Eh, Como bien tú lo dices, está el presupuesto del año entrante. Posiblemente les tomó tiempo ver cuáles eran los mayores desafíos que tenían. Entiendo yo que es infraestructura el tema y obviamente pues los pactos colectivos que no van a poder financiarse porque como estos son aumentos salariales, posiblemente ahí
están también los pactos colectivos. Yo creo que llega tarde, sin comunicación estratégica, y al final lo que la gente pues empieza a pedir es que trabajen, que quieren ver ya otros cambios, ya no solo el tema de que fue el gobierno anterior, ya no el tema del combate a la corrupción, sino que ya un poquito más de avance. Pero, como bien también lo dijo Douglas, sin esa visión yo lo veo muy difícil. Yo creo que ellos tenían más de 60 metas cuando estaban en campaña, pero ahora tienen que ponerse 10 metas. Y esas 10 metas que sean las metas estratégicas del gobierno y hacerlas de país, porque los guatemaltecos queremos que el gobierno funcione. Lo que está pasando es que es disfuncional. La forma como está operando el país, su gobierno no está funcionando. Y sí necesitamos que haya negociaciones políticas, eh, porque al final eso es la democracia, pues. Entonces, sí, yo cambiaría a operador político. Lo que dijo Douglas es clave, ¿verdad? Tal vez algunas iniciativas que metieron los miembros del partido oficial no eran las más armónicas que habían. Entonces, eso pues hay que componerlo, pues, porque yo creo que es imposible gobernar y hacer obra pública si no se tiene un sector productivo que va a invertir y va a generar empleo. Me queda un minuto nada más, pero quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes sobre dos temas importantes que va a haber el Congreso en los próximos meses. Douglas, el tema de la ley de competencia, que ya se decía que durante este receso pareciera que va a ser evaluado y que va a continuar la discusión en el mes de agosto. ¿Cómo ves que va a avanzar esta ley dentro del Congreso? Yo creo que la ley de competencia es el mejor indicador de la salud de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿verdad? Así como avanzó al principio y luego se detuvo, así es como podemos medir la relación que hay entre el Congreso y el Ejecutivo. Si el Congreso si el presidente logra recomponer su relación con los diputados, podríamos tener una aprobación. De lo contrario, no la veo. María del Carmen, el último tema es las cortes, que si bien el foco va a estar en las comisiones de postulación, luego el foco va a estar dentro del Congreso. ¿Qué papel va a jugar el Congreso en esta elección de cortes y qué tan probable es que tengamos unas cortes independientes como las que siempre hemos anhelado? Probabilidad, yo te diría 10% por ser positiva, pero yo creo que el modelo no es el funcional, ¿verdad? El proceso de elección de cortes prácticamente ya no funciona porque encontraron las personas con intereses específicos cómo colarse y cómo poner a sus candidatos. Creo que hay que buscar una forma diferente, tal vez algo radical como poner un examen de barra en Guatemala y hacer un listado corto y después hacer un sorteo, pues, porque solo ahí se acabaría realmente la corrupción que hay detrás. Recordemos lo que pasó con la corte anterior, ¿verdad? Que fue muy, muy preocupante que pasamos 3 años y medio y no se elegía la corte por ese tipo de problemas. Así que yo espero que sea rápido y transparente. Y ojalá que se cumplan con los plazos, porque sería trágico para el país que se quiera alargar el periodo de esta corte que estaba en principio elegida solamente para terminar el periodo que está establecido en la Constitución. Así que muchísimas gracias a ambos. Vamos a seguir dándole seguimiento a lo que pase en el Congreso en los próximos meses. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.